Desde Roma, donde arribó para su encuentro con el Papa Francisco, el presidente Javier Milei dio luz verde para avanzar y profundizar una nueva alianza con el sector del PRO que lideran Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La intención es no solo garantizar un interbloque oficialista en el Congreso, sino también sumar al ala dura macrista en el gabinete nacional. Después de la crisis de la ley Ómnibus, Milei redobla la apuesta y ahora comienza la etapa del rediseño político del gobierno. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. El presidente Javier Milei desde Roma les pidió la renuncia a Osvaldo Giordano y Flavia Rollón, titular de ANSES 1 y secretaria de Minería la otra. A su llegada a Italia había advertido que si no se iban, los rajaba, los echaba. Además, en sus redes sociales habló de un cambio de reglas, criticó duramente a la casta política y habló de la conformación de un plan económico sin la necesidad de que pase por el Congreso. En la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo de 4 integrantes y propietaria de su vivienda necesitó ingresos por 590.042 pesos para no ser pobre. El dato correspondiente al mes de enero representa un 19.3% más que en diciembre de 2023. El umbral de indigencia para el mismo grupo familiar quedó en 350.564 pesos. El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, adelantó que los cambios en subsidios que se están realizando en el interior del país también se van a hacer en otras jurisdicciones, como por ejemplo aquí, el área metropolitana. Los empresarios del transporte advierten que hoy el precio real del boleto sin ayuda estatal está cerca de los 1.000 pesos por viaje. Los usuarios afirman que ese precio sería imposible de pagar si no hay una actualización de los salarios. Ya con 300 ya se me complica, con 1.000 ya es imposible. Vendría a trabajar y no comería, estaría en lo mismo. El Vaticano inicia el proceso de beatificación de Mamá Antula, la primera santa argentina. La ceremonia estará encabezada por el Papa Francisco y participará el presidente Javier Milei. También se espera la presencia del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. El domingo habrá celebraciones en esa provincia y además en Valvanera, donde reposan sus restos. Ella aprendió de chiquita a ayudar a los ejercicios espirituales de San Ignacio, que hacía que la gente se encontrara con Dios y de ahí se pusiera a servir a los demás, ¿no? Y además, hoy se celebra el Día Mundial de la Pizza y 25 maestros pizzeros repartieron más de 4.000 porciones de manera gratuita a todas las personas que pasaron por el lugar. El cumpleaños de la pizza se celebró en el Obelisco y contó con la presencia de miles de personas. Luego de unos cuantos días rodeados de versiones y especulaciones, finalmente el Poder Ejecutivo acaba de pedir la renuncia del titular del ANSES, Osvaldo Giordano, y también de la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Estos dos funcionarios están relacionados con gobernadores que votaron contra la ley Ómnibus. Esto fue a través de un comunicado de la oficina de la presidencia. Durante la mañana, desde Roma, el presidente ya se había referido al tema. Bueno, fíjense entonces, Milei respaldó a la ministra Patricia Bullrich, quien había dicho que no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo. En relación a este tema, ya había adelantado que la decisión estaba tomada. Espero que se vayan solitos. Si no se van, los rajo. Contundente, de esta forma el presidente confirmaba cambios en el Poder Ejecutivo que se adelantaron, ya que muchos creían que iba a ocurrir a la vuelta a la Argentina, hecho que va a ocurrir el próximo martes.
haciendo el gobierno. Bueno, ustedes están viendo aquí a Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es un importante dirigente de Córdoba. Y ahora Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería durante el gobierno de Alberto Fernández, mientras Sergio Massa fue ministro de Economía, es una mujer con muy buenos lazos con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Y Giordano, un hombre que acompañó la gestión en la provincia de Córdoba de Juan Schiaretti. De hecho, fue el ministro de Economía de Córdoba, un hombre que tiene un gran conocimiento de finanzas y economía, al igual que la ingeniera Rollón, de todo el tema ligado especialmente a la minería y la energía en general. Y es en este contexto de cambios políticos donde se han comenzado a deslizar la posibilidad, que prácticamente es un hecho, de hacer más firme, más fuerte la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. De hecho, el presidente Javier Milei ya habría dado luz verde a esta unión y no descarta lugares en el Ejecutivo para el espacio liderado por la actual ministra de Seguridad. Tal vez también el sector que lidera Mauricio Macri. Hay un vuelo a Roma que está allí pendiente. Bueno, de hecho, en una entrevista, Patricia Bullrich se había referido a que Juntos por el Cambio estaba ya en una alianza post-mortem. Pero también había anticipado que se venía un diseño distinto, de hecho, un rediseño político del gobierno. Lo primero que hay que discutir es dónde va a estar el PRO. Ahí está, Patricia, déjame que le quiero preguntar esto. Sí, dijiste que Juntos por el Cambio ya está, ya fue. Teniendo en cuenta esta situación política y todo lo que has dicho hasta ahora, de alineamiento, de ordenamiento, de que quede claro quién está en un lado y quién está en el otro, ¿no le haría falta un rediseño político donde incorporar a una nueva conformación política a los sectores del PRO, la Libertad Avanza, para hacer algo mucho más homogéneo y fuerte? Eso se viene. ¿Cómo? Van a formalizar eso se viene. una eso coalición. Se viene. ¿En cuánto tiempo? Eso se viene porque la idea tiene que regir, no las estructuras políticas. Por eso. Y la idea, como es muy similar y estamos caminando juntos, el rediseño político se viene. ¿El presidente está de acuerdo? ¿El presidente está, claro, el presidente está de acuerdo Patricia, con eso? pero van a formalizar una nueva coalición. Bueno, a ver, no me quiero apurar porque es un tema a debatir, pero sí. Pero el PRO va a integrar el gobierno. Yo empujo para ese lado, sin duda, que empujo para ahí. Bueno, daba allí el anticipo la ministra Patricia Bullrich. En nuestro móvil está trabajando Martín Buratti desde la Casa de Gobierno, porque hoy fue un día con reuniones muy importantes. Quedan funcionarios importantes todavía en la Argentina y Martín tiene toda la información. Buenas noches, contanos. Gracias, Silvina. Último momento, acaba de salir Nicolás Pose. Se trata del último de los funcionarios que quedaba todavía aquí en la sede de la Casa Rosada. Por la mañana ya había habido varias reuniones, a pesar de la ausencia de Javier Milei, que está en Roma, de otros funcionarios importantes. La más destacada tal vez Patricia Bullrich, que llegó alrededor de las 17 horas, se reunió justamente con el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Más tarde se fue en un movimiento que resultó llamativo, volvió a esta casa junto con el jefe de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Martín Menem, que también se fue hace no más de 5 minutos, Silvina. Así que las reuniones fueron extensas durante la jornada de hoy en este contexto de rediseño del gobierno que la misma Patricia Bullrich anunció en la mañana de hoy en un medio colega. Trascendió también que ha habido otras reuniones con miembros importantes del PRO y ministros del gobierno. Esto es información a confirmar, pero el punto clave y lo que se cree que en este momento se estuvo debatiendo hasta hace minutos nada más aquí en la Casa Rosada es lo que tiene que ver con las renuncias dentro del Ejecutivo, los pedidos de renuncias y quiénes van a ocupar esos lugares. Lo que dijo Patricia Bullrich a la mañana va en consonancia con eso. Seguramente se está discutiendo quiénes van a integrar esas posiciones y en función de lo que pretende el PRO, que es ampliar la alianza con la Libertad Avanza, seguramente podríamos hablar de nombres del PRO para esos lugares o para otros. A esta hora continúa latente la posibilidad de que se pidan más renuncias, Silvina, porque
como vos ya sabés, durante el día de hoy estuvo trascendiendo el nombre de 5 funcionarios que están relacionados con los gobernadores que votaron en contra a algunos de los puntos clave de la ley Ómnibus, que estarían también en la lista y que podríamos confirmar su salida o no del gobierno en las próximas horas. Martín, vamos a hablar ahora de otro punto importante. Sí. Justamente esta noche nos sorprendió el presidente Javier Milei cuando desde Roma produjo un tuit muy extenso, pero con consideraciones políticas de fondo. Vos también estás trabajando con ese tema, ¿verdad? Así es, eso provocó una gran conmoción aquí y va todo en consonancia con el rediseño político. El tuit se tituló Cambio de reglas y te voy a leer textualmente algunas de las partes más importantes, más salientes, porque fue realmente un tuit muy largo y muy inusual. No vinimos a jugar el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. Diseñamos, atención con esto, un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes. Esto habla de un posible nuevo plan económico con otras maniobras de ajuste diferentes a las que planteaba la ley Ómnibus. Así que atención con este punto. Todo esto se acabó, dijo Milei en su tuit. Tendrán que elegir de qué lado están. Los argentinos ya saben de qué lado estamos nosotros y se lo vamos a demandar. Todo esto ocurrió a pesar de que Milei está en Roma en una tarde muy convulsionada y una noche también muy convulsionada aquí en la Casa Rosada. Martín Buratti, te agradecemos mucho el trabajo allí desde la explanada de la Casa de Gobierno. No tengo dudas de que va a ser un fin de semana en el cual seguramente vamos a seguir con más novedades a propósito de la integración del Gabinete Nacional y este nuevo tejido, esta nueva trama que se está gestando entre La Libertad Avanza y el PRO. Pero naturalmente también se producen repercusiones en otros partidos políticos que alguna vez integraron la alianza Juntos por el Cambio. De hecho, Martín Lustó, senador nacional y presidente del radicalismo, se refirió a las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que había dicho que se venía esta alianza. Y Lustó dijo que en realidad ya existe esa alianza porque el PRO, aseguró, está apoyando cualquier cosa para estar dentro del gobierno nacional. Y vemos la cantidad de funcionarios que han dado vuelta y cómo funciona el PRO en la Cámara de Diputados, yo lo que veo es que ya existe eso. Existe, no sé si llamarlo macrimileísmo, el mileimatrismo, una alianza, pero veo que es lo mismo, no hay diferencia. En la Argentina todo presidente que gana, por cómo funciona, todo presidente que gana al tener balotaje tiene la mayoría de los votos. Entonces eso quiere decir que todo presidente que gana lo que tenemos que dar es la suma del poder público. Bueno, cerremos la democracia. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, y el PRO, llamativamente, está en eso. Está apoyando cualquier cosa para estar adentro del gobierno, ahora o después. Porque eso es lo que se ve. Lo que se ve también es que el apetito del PRO, o la apetencia del PRO, es formar parte de la próxima etapa de recambio de gabinete. Entonces hay algunos que quieren estar en el poder, independientemente de quién tiene el poder. La organización Cáritas le pidió al gobierno que restituya la asistencia a las organizaciones sociales, a los comedores y además a otros actores que trabajan para atender las necesidades alimentarias de personas que están afectadas en todo el país. Esto fue a través de un comunicado después de que el Ejecutivo confirmó la continuidad de un convenio con esta organización eclesiástica relacionado a la provisión de meriendas. Cáritas agradeció la confianza del gobierno nacional, aunque destacó que la situación que atraviesa el país no puede ser afrontada de manera individual por ninguna organización.
Cayeron las ventas de los combustibles. Desde el último ajuste, las empresas del rubro aseguran que el consumo se redujo alrededor del 1%. Y aunque no parece una cifra alarmante, es un dato que se va sumando al declive que ya se venía registrando desde hace varios meses. Atención, porque otro rubro que viene en picada es el de los medicamentos. Después de las remarcaciones de enero, las ventas de medicamentos bajaron un 45%. Incluso hay registros de personas que decidieron interrumpir el tratamiento de enfermedades crónicas. En medio de la polémica del gobierno con las provincias por los subsidios al transporte público, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, afirmó que cualquier suba de tarifa ahora es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones, ya que, según dijo, las provincias continuarán con esta fijación de políticas y el gobierno nacional con la reducción de subsidios a las empresas. Lo van a fijar ahora exclusivamente en la demanda. Además, advirtió que los mismos cambios en subsidios se van a realizar en un futuro aquí, en esta que es el área metropolitana. Hoy cualquier aumento de tarifas en el transporte de líneas o de servicios de las diferentes jurisdicciones son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del gobierno nacional. El gobierno nacional, de todas maneras, va a seguir asistiendo a los usuarios de todo el país que lo necesiten en este nuevo esquema en el que estamos trabajando de subsidio a la demanda. Los subsidios que todavía no están corregidos se van a ir corrigiendo con el tiempo y no se corrigieron simplemente por una cuestión de procesos, de tiempos y de una lógica de cuestiones burocráticas que hacen a que no se hayan podido resolver todavía, pero que se van a ir corrigiendo. Incluso el propio Caputo hace un mes atrás habló de cómo iba a ser el esquema de quita o de reducción de subsidios, no solo en el transporte, sino en el resto de las cuestiones que están subsidiadas en la Argentina. Bueno, hoy también hablaron los referentes empresarios de este sector. Bueno, en este contexto, las empresas advirtieron que sin ningún fondo compensador en el área metropolitana, el boleto de colectivo podría llegar a costar casi 1.000 pesos. Según una medición de la Cámara de Empresarios del Transporte, la cámara se llama CAMETAP, el valor real del boleto es de 961 pesos con 94 centavos. El informe también advierte que estos costos no contemplan los incrementos salariales de enero que ya están vigentes, ni tampoco los próximos aumentos de combustible. Hablamos con los usuarios, obviamente. ¿Qué dicen? Coinciden en que un aumento de estas características solo se puede llegar a afrontar y a sostener si además hay un fuerte aumento en los salarios. Tienen que aumentar el sueldo, tal cual. ¿Y usted, y si no le aumentaron el sueldo, podría seguir viajando? No, si se aumenta la relación, pues sí, no solamente yo, cualquiera que viaje. No te olvides que hay gente que toma 2 colectivos y el tren inclusive. Se hace pesado. Ahora ya con 300 ya se me complica, con 1000 ya es imposible. Vendría a trabajar y no comería, estaría en lo mismo. Yo trabajo por hora y no gasto. El gasto del boleto no me sirve, lo que me sobra no me sirve, así que no seguiría trabajando. No, que no llegamos, con un sueldo mínimo que tengo yo como empleada doméstica, no llego. Demasiado. Ahora con el subsidio que están dando acá, yo creo que por lo menos va a ser menos peso para la gente, ¿no? La ayuda que nos están dando, yo creo que sí, por lo menos una ayudita nos están dando. Es menos que 1.000 pesos seguro. Entonces, sin el subsidio se le complicaría. Claro, seguro. A todos, creo, ¿no? La verdad que lo que está haciendo Milei está dentro de lo que él dijo. Yo no lo voté, ni lo acompaño, ni no comparto sus ideas, pero él lo dijo. Lo que pasa es que si los sueldos, los ingresos no van acompañados de la misma cantidad de aumentos, esto no sirve. La gente no va a llegar, la gente va a estar disconforme, va a haber cada vez más marchas, con más gente y bueno, ya vemos después cómo termina todo esto, ¿no?
Hoy además se conocieron los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que miden las canastas de pobreza y de indigencia. La medición tiene que ver con lo que ocurrió durante el mes de enero. Fíjate, para no ser pobre aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo, esto es que tiene 4 integrantes y que además es dueña de su vivienda, necesitó ingresos por lo menos 590.042 pesos. Y hay otros datos que tenemos que conocer que están relacionados con la línea de indigencia. Esta misma familia de 4 integrantes, para no ser considerada una familia indigente, necesitó ingresos por 350.564 pesos durante el mes de enero de este año. Detuvieron a una mujer policía después de que descubrieran que escondía 20 kilos de cocaína en el tanque de su auto. La oficial de la Fuerza Bonaerense fue identificada como Sofía Chaparro y quedó detenida después del estallido que destrozó su automóvil. Era un Ford Fiesta y que provocó además una lluvia de cocaína en Orán, en la provincia de Salta. Ahora está siendo investigada por la Justicia Federal de Salta por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público del autor. De hecho, se dispuso que la imputada siga detenida con prisión preventiva por lo menos a lo largo de 60 días. Y además, detuvieron a un excomisario de la policía bonaerense, esta vez acusado de los homicidios de un monaguillo y de su tía. Esto pasó exactamente hace una semana en Lanús. El detenido es Adrián Brulk, tiene 53 años y fue jefe departamental de la policía bonaerense en el partido de Almirante Brown y de hecho ya había estado preso, pero esta vez por una estafa inmobiliaria. Brulk fue identificado por los videos de las cámaras de seguridad que registraron el momento de los disparos y además de la huida de un Volkswagen oscuro. Ahora va a ser indagado por la fiscal María Silvia Busano, que está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 7 de Lanús. Bueno, ella ya había calificado la causa como un doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por favor. Voy a agarrarte. Antonio, usted me chocó, el señor chocó. Esto que estás viendo es el momento exacto en el que un camión chocó contra un auto en el que había una familia adentro. Pasó en General Lavalle, en Córdoba, e inmediatamente el esposo de la conductora se bajó del auto y persiguió al camión. Según los reportes de la policía, el problema ya había empezado antes, cuando el camión prohibía el paso del vehículo menor una serie de kilómetros atrás en la ruta. Finalmente, la policía pudo detectar al conductor del camión y lo detuvo. Por su parte, el hombre que persiguió al camionero explicó las razones de su reacción y las sensaciones que tuvo en ese momento. Tuve golpes, como se ve, tuve golpes, típico por el golpe, digamos, por la misma velocidad que traía el camión, al yo tirar. En ese momento rescato lo que son las patentes del chasis porque no teníamos forma de conseguir información de él. El camión no tenía patente adelante, no tenía patente atrás, nada, no teníamos ninguna información. Mi mujer le pasa, lo puede contar, está llorando ahora porque cada vez que ve el video y esa parte de donde ella me llama o me grita con desesperación. Aparte 5 kilómetros, claro. ¿Y cuál era tu intención me lleva a la rastra, cuando me tiro, él me ve que yo me caigo. Él ve que yo me caigo. Por eso hago mucho hincapié en los videos de esa cámara. Claro. Él cuando me ve que yo me caigo, que me tiro, él frena con todo y hace para atrás para chocarme nuevamente. Claro. Me quería pasar con el camión por encima. El presidente ruso Vladimir Putin fue entrevistado por el periodista norteamericano Tucker Carlson.
Durante la entrevista, Putin defendió su decisión de invadir Ucrania en 2022. Dijo que ese país es un estado artificial creado por Stalin y que Occidente se dio cuenta de que Rusia no será derrotada a pesar de la ayuda de Estados Unidos y la OTAN a Kiev. Además, Putin aseguró que no tiene interés en expandir su guerra a otros países como por ejemplo Polonia y Letonia. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. It seems to me that now, those who are in power in the West have come to realize this as well. En una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cometió un error al referirse al presidente de Egipto y lo mencionó como el presidente de México. Biden estaba buscando su reelección en medio de una crisis de memoria y se enfrenta a una investigación por manejo inadecuado de archivos clasificados. Mientras tanto, Donald Trump, quien es acusado de un delito similar, reclama por un trato justo. Nueva escalada en la frontera del Líbano. La organización Hezbollah atacó el norte de Israel con decenas de cohetes con el objetivo de destruir la base militar en esa región. La noticia fue confirmada por el ejército israelí, que asegura haber destruido un lanzador de cohetes del grupo libanés en respuesta al ataque. Tel Aviv ratificó que si no hay solución diplomática, van a realizar una operación militar en el Líbano. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Pizza y hubo una celebración a muy poquitos metros del obelisco. Te imaginarás, la gente hizo largas filas para poder degustar una porción de pizza, además gratis. Bueno, hubo para todos los gustos. Es más, se calcula que alrededor de 4.000 personas pudieron deleitarse con esta, que es una de las comidas más populares y más ricas que tenemos aquí en esta ciudad. Bueno, a ver, vamos a meternos un poquito a mirar cómo fue ese festejo. En el año 2017, la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, convirtiéndose en un alimento icónico del mundo y de nuestro país, en donde se consumen más de 14 millones de pizza por año. En Buenos Aires, el lugar elegido para celebrar el cumpleaños de la pizza fue el Obelisco. 25 maestros pizzeros prendieron el horno arriba de un camión de 11 toneladas y repartieron más de 4.000 porciones. Estuvimos amasando pizzas con 150 kilos de harina, 180 kilos de mozzarella, más de 50 kilos de salsa de tomate, levadura, con todos nuestros auspiciantes y amigos que nos acompañan siempre. Y bueno, vamos a servir más de 4.000 porciones. La pizza es el plato más democrático del mundo. En cualquier lugar del mundo, en cualquier estrato social, nos une la pizza. La fila de personas, que casi alcanzaba las 2 cuadras, fue la evidencia que demuestra que en Argentina la pizza ocupa un lugar especial en el corazón de la población. ¿Pizza favorita? La napolitana. ¿La tuya? También napolitana. Si me puedes decir tu experiencia comiendo pizza, ¿cómo es tu experiencia? Es una experiencia, a mí sabes que me gusta de la pizza, que es un alimento bueno, bonito y barato. Así. Dame tu pizza favorita. Napolitana. ¿Qué representa la pizza para vos? Que digas, me atraviesa los sentidos. Es la comida que como siempre, todos los días, lo que me simplifica la vida. Y aunque la pizza de mozzarella encabeza el listado de las más consumidas, hay quienes consumen otras opciones. Todas. Sí. No, pero elegí una. Pepperoni. Morrón, queso y huevo. Napolitana. Muy bien, ¿vos? Sí, napolitana también. ¿Vos? Con huevo. Con huevo. Bueno, si me pueden decir en una palabra, en una frase, ¿qué representa comer pizza para ustedes? ¿Qué sería? Tradición. Al molde, finita, a la piedra, a la parrilla, a la forma, tamaño, color que vos quieras, la pizza siempre va bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones para comer este plato que trasciende culturas? Te queda un poquito de carne fría del asado del domingo, bueno, se lo pones arriba de la pizza, con fiambres, con verduras, con lo que vos quieras.
Y al fin llegamos, porque estamos empezando ya otro fin de semana largo. En este caso es el fin de semana de carnaval. Y en la ciudad, además, empiezan los tradicionales corsos. Para tener en cuenta, el gobierno porteño redujo este año el número de corsos. Eran 22, este año vamos a tener 8 para que cada noche haya como máximo 27 cortes de calles, no más que esto. Las murgas y comparsas empiezan mañana de 19 a 2 de la mañana. Van a continuar todos los fines de semana de febrero y, por supuesto, el próximo lunes y martes, que son los clásicos feriados de carnaval. Las murgas se vienen preparando ya desde hace meses, así es que atención, porque si participas de estas fiestas vas a poder encontrarlas desfilando en los barrios de Boedo, también en Mataderos, en Villa Pueyrredón, en Villa Urquiza, en el Parque Saavedra, en Villa Crespo, Nueva Pompeya y en Villa Lugano. Pero también va a haber otra celebración con corsos que se van a dar en otro ámbito, por ejemplo, el de las plazas de la ciudad. Sí, claro, nos preparamos para este feriado de carnaval, pero este viernes está cargado de información política, es muy intensa y trae promesas de cambio en el gabinete del presidente Javier Milei. ¿Le damos marco a estos cambios? ¿Vamos a interpretarlos más profundamente? Quédate, porque después de la pausa vamos a seguir con este tema y muchos más aquí en estas que son las noticias a las 20:30. Lo habíamos anticipado, esta es una noche en la que se producen muchas novedades en el campo político. Nosotros queremos conocer distintas miradas a propósito de cuál es la construcción que está realizando en este momento el presidente Javier Milei al intentar trazar, en principio, lo que se espera sea una alianza mucho más profunda entre la Libertad Avanza y el PRO. Por eso ya mismo vamos a saludar a Carlos Raimundi. Carlos ha sido embajador argentino en la Organización de Estados Americanos. También fue diputado nacional, un hombre que ha tenido tiene una trayectoria política muy importante y que además es analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bueno, ¿qué tal, Silvina? Un gusto poder conversar, ¿eh? Igualmente. Bueno, un día muy movido. De hecho, hace muy poquito tiempo el presidente Javier Milei acaba de enviar vía tweet una serie de definiciones políticas muy importantes que tienen que ver con el rediseño del gobierno. Dijo que su gobierno vino para terminar con la inseguridad, con la inflación y con lo que él llama también la cuestión de preferencias que tiene la política, a quien él llama casta, ¿no? Él va por un cambio de reglas, ¿de acuerdo? ¿Cómo miras esta situación? Sí. Mira, para ser completamente sincero, la Argentina está en un momento que necesita algunos cambios de reglas. Pero, y a mí me parece seductor plantear que la culpa de todo la tiene la política. Es con lo primero que uno se agarra, ¿no? Porque es lo que da la cara, lo que siempre está expuesto al escrutinio de la gente, ya sea cuando hay que votar o cuando hay una sesión o en una declaración o lo que sea. Uh-huh. Pero y yo creo que algunas cosas hay que reformular de la política, del funcionamiento del Estado, no tengo ninguna duda de eso. A mí lo que más me preocupa es que en nombre de esas cosas que creo que habría que hacer, que sería adecuadas hacerlas, reflexionar mucho sobre cómo funciona el Estado, etcétera, y de cómo se financia la política, todas esas cosas es necesario siempre transparentarlas. Sí. Ahora, el problema es que detrás de eso, en el caso de esta persona que ocupa la presidencia de la República, hay un interés de representar a los grandes monopolios, es decir, no es... Vos podés terminar con eso, o bien para beneficiar al pueblo, uh-huh, o bien para beneficiar a los grandes monopolios. Y a mí, perdóname, termino con esto, Silvina. A ver. En este momento a mí me preocupa tremendamente porque regresé al país, estoy muy impactado de algunas cosas que veo. Cuando uno ve
vos es que yo seré muy casta, lo que sea, pero tomo el tren, ando en colectivo. Entonces, ver cuando vuelvo de regreso a La Plata, la gente que salta a los molinetes, que son trabajadores, son gente grande, gente que no le alcanza lo que gana con el aumento. O ir a una farmacia y que la gente te diga, no puedo comprar la mitad de los remedios que me recetaron. Es eso lo que me duele. Entonces, no es a la casta donde se está no es a la casta. Y además hay una casta económica que vos la conocés muy bien, que tiene un poder económico muy superior al de la política y muchas veces tiene poder para disciplinar a la política. Así que, digo, detrás de un mensaje seductor de cambio, que la gente está esperando indudablemente un cambio, lo que hay es una representación de intereses muy oscuros, ¿no? ¿Qué pensás que puede traer esta decisión estratégica de ir por una alianza mucho más fuerte con el PRO de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri? E incluso de poder integrar referentes políticos al gabinete nacional. Sí, como si no formaran parte de un elenco estable de la política, ¿no? Vos fijate la contradicción, pero mira, Silvina, lo más importante, uno puede acertar y se puede equivocar, ¿no? Todos, y sobre todo los que tenemos más años, hemos acertado y nos hemos equivocado. Pero el problema es qué intereses representás, qué sectores representás. Y yo no tengo dudas de qué representa Macri, a quién representa Macri, a quién representa Bullrich y a quién representa Milei, ¿no? Cuando él en el foro de Davos plantea que los grandes benefactores de la humanidad son los grandes monopolios, que no son una falla del mercado, sino que al contrario, es la virtud que tiene el mercado, es fabricar grandes monopolios. Él es aliado de Elon Musk, él es aliado de las personas que están en el vértice del control de los grandes servidores a nivel universal para digitar nuestras preferencias, nuestros gustos. Entonces, representan eso. Lo que yo lamento tanto es que quienes representamos otra cosa hayamos fallado tanto en el gobierno, ¿no? Bueno, esa mirada autocrítica me parece que es importante, porque vos viste que a la política le cuesta señalar los errores y le cuesta mucho decir me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque la política tradicional a veces tiene la costumbre de creer que si uno hace una autocrítica es una señal de debilidad y está fortaleciendo al otro. Y para mí es una señal de humanidad, es una señal de sinceramiento. Yo no tengo absolutamente ningún reparo en volver a reflexionar sobre todos los terribles, tremendos errores que cometió el gobierno anterior y que lamentablemente hicieron que una sociedad terminara aturdida, terminara desesperanzada, desesperada, enojada y accidentalmente eligió esto. Pero yo estoy convencido, Silvina, estoy convencido que la mayoría de la Argentina no está contenta con estos gestos de desplante, con estos gestos de desequilibrios emocionales. No creo que eso sea lo que nos tiene que representar mayoritariamente. Bueno, de todas maneras, todavía el presidente Javier Milei tiene un altísimo índice de popularidad y si bien ha bajado algunos puntos, es un presidente, muy pocas semanas de gobierno, que está acompañado por el electorado. ¿Vos pensás que puede haber un momento límite para que se modifique ese respaldo y en todo caso, cuál sería si estás en esta línea? Mira, yo creo que sería un gran error de mi parte pretender yo señalar cuáles son los tiempos del pueblo, cuáles son los tiempos de las mayorías, cuáles son los tiempos de la clase media. Yo simplemente te describo lo que veo en este momento. Y lo que veo en este momento es un temor terrible de lo que van a costar los útiles escolares cuando empiece el ciclo lectivo, de cuotas de colegio que familias de clase media no pueden. Te digo porque me lo mandan en los grupos permanentemente, ¿viste? Uno tiene como comprobaciones prácticas, no estoy hablando de teorías, ni estoy hablando de planillas de Excel. Estoy hablando de las reacciones que yo veo de gente común. Así que en ese momento, vos fijate que además, porque además hay un desmanejo de la política, porque vos fíjate que el presidente logra que le voten
vos tenés tanta experiencia en el Parlamento, logra que le voten a favor en general una ley. Sí. Y en lugar de sentarse a discutir cómo son los pasos subsiguientes para consolidar un sistema de alianzas, lo que hace es decirle a los gobernadores, burlarse, mofarse y decirle a los gobernadores que no les va a dar plata para la educación, para la seguridad, que se la arreglen solos. Al mismo tiempo compra 40 aviones a Dinamarca, que no son de primera tecnología. Entonces vos decís, hay un desmanejo de todo esto que yo no sé dónde va a terminar. Carlos, lo que estoy convencido es que la política tiene que señalar un horizonte y si el pueblo lo ve y adhiere, bueno, ese será un momento de inflexión, no lo sé. Algunos consideran que tal vez sea la clase media la que pueda motorizar algún tipo de expectativa diferente, como alguna vez ocurrió en el 2001, por ejemplo. No sé si participás de esta idea. A mí, por otra parte, hoy me llamó mucho la atención una conversación informal que el periodista Roberto Navarro evidentemente ha mantenido con Cristina Fernández de Kirchner, y una idea que flotaba allí a propósito de Javier Milei, identificándolo como el más kirchnerista de los dirigentes por su actitud de ir por más, contraatacar e ir más fuerte frente a una caída del objetivo inicial, ¿no? Es más que el coraje, es identificarlo claramente con la idea de es un dirigente kirchnerista. ¿Cómo ves esto? Mira, bueno, espera, son varias cosas. Yo no lo conozco de cerca a Navarro, no sé cómo él estructura estas cosas, no sé hasta dónde es absolutamente a partir de una conversación que ha tenido con Cristina o no, la verdad no lo sé. Pero yo personalmente creo que una cosa es tener mucha firmeza en las decisiones políticas que uno toma, y otra cosa son los desplantes, los actos así de arrebato. Yo obviamente respeto mucho y pertenezco al espacio que lidera Cristina, he defendido las políticas más fuertes de ella, pero en cuanto al estilo, decir que para ser kirchnerista lo que hay que hacer es estar siempre tenso y estar siempre enojado, la verdad que no. Yo creo que en este momento la Argentina necesita que apaciguemos ánimos y yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, los que nos oponemos firmemente a los intereses que representa Milei, tenemos que reconquistar voto. Yo creo que hay una parte de voto ideológico de Milei, hay una parte de voto de clase, hay una parte de voto muy antiperonista, pero también hay una gran parte de voto joven y de voto de trabajadores informales que naturalmente deberíamos representar nosotros. Así que yo no quiero que me identifiquen a mí por identificarme con Cristina con el enojo. Yo necesito reconquistar, abrazar, empatizar, y para eso es necesario hacer mucha autocrítica y también señalar que una cosa es que uno defienda el Estado como concepto, y otra cosa distinta es creer que el Estado funciona bien en todos los niveles, porque eso no es así. Carlos, eso también lo tenemos que conceder para poder conversar y para poder hablar con la gente que no nos votó para retomar un camino de diálogo con toda esa gente. Carlos Raimundi, te agradezco mucho esta conversación. Seguramente la irrupción de liderazgos y el pulso de la calle, además de lo que ocurre en la Casa Rosada, va a ser fundamental durante las próximas semanas. Seguramente volveremos a hablar. Te agradezco que hayas estado esta noche aquí en estas noticias a las 20:30. Gracias. Al contrario, yo soy el agradecido, Silvina. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Y fíjense ustedes que ya se producen repercusiones por los dos pedidos de renuncia que ha hecho la Casa Rosada a, por un lado, Osvaldo Giordano y por el otro a Flavia Rollón. En el caso de Osvaldo Giordano, que abandona la ANSES, escribió en sus redes sociales que más allá de no compartir los motivos del pedido de renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Petovelo. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES, dijo Osvaldo Giordano, quien agregó que además le desea una gran gestión al presidente Javier Milei y remata señalando que desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina.
Por otro lado, saben ustedes que esta opinión que acaba de dar Carlos Raimundi es una de las distintas alternativas políticas que tenemos en el escenario argentino. Pero queremos tener otras miradas. Carlos Raimundi es un hombre que ha trabajado en el radicalismo, luego en los partidos transversales, muy cerca de Cristina Kirchner. Por eso le vamos a pedir esta otra mirada al politólogo y analista Federico González, que está con nosotros aquí. ¿Sorpresa al ver el tuit de esta noche del presidente a propósito del cambio de reglas? ¿Hacia dónde va Milei? Yo creo que Milei, tomando algo que decía Raimundi, que él decía que no es para tanto la comparación, pero sí hay algo que tiene en común con Cristina, que va por todo. Va por toda su convicción. Entonces me parece que el axioma o el imperativo que lo describe es como esa película... ¿Cómo era? Avanzar. Retroceder nunca, rendirse jamás. Perfecto. Sí, retroceder nunca, rendirse jamás. Y bueno, es el redoblar la apuesta, es la convicción del que siente que tiene una verdad que hasta lo trasciende a él, porque es lo que hay que hacer. Respecto a lo que pasó con el tema del final abrupto de la ley en el Congreso. Sí, claro, el pase a comisión de la ley de bases. Paradójicamente me hizo acordar a lo de Leandro N. que se rompa pero que no se doble. Bueno. Y Milei actuó de esa manera. Sin embargo, no tiene la forma de hacer política del radicalismo, ¿no? De hecho, esto de parece un dirigente kirchnerista lo pone en otra vereda. Sí, pero bueno, a ver, ¿cuál sería? No dialoga, no construye el borde de la institucionalidad. En algunos casos el DNU está recurrido en la Corte Suprema, nada menos. Sí, es que yo creo que si uno hace ese análisis, que yo también lo hago, bueno, encuentro lo que para mí sería cuestionable del estilo Milei. Me parece que, a ver, si te hicieron un análisis desde mi subjetividad pretendida, es decir, no pensamiento en voz alta, lo que pienso realmente, bueno, que he cometido muchos errores y que en lugar de reconocer que he cometido errores, redobla la apuesta. Bueno, ese análisis lo hago, pero también quisiera hacer otro, que es a futuro, porque bueno, ¿y qué va a pasar? Cuando a Milei en un reportaje le preguntaron sobre el tema de la inestabilidad emocional, y que estaba la palabra locura, y él dijo que la diferencia entre el éxito y la locura eran los resultados. Bueno, entonces, y eso además es bilardista, cuando él hace analogías con el fútbol dice que él es bilardista. Pero este es el destino de un país, ¿no? No es un bueno, está bien, pero déjame que siga con esta idea. Yo creo que nadie realmente sabe si a Milei le va a ir bien o no. Es la gran pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Le puede ir bien o le puede ir mal? Ahora, si le llega a ir bien... vamos a decir, pero entonces tenía razón, y es un estilo político que, aunque parecía que no iba cuando uno lo analizaba intrínsecamente, funcionó. Al revés, vos fijate que parte del debate político o de los argumentos que tienen el oficialismo, los libertarios, es que muchos opositores no tienen, entre comillas, ¿no?, o lo dicen enfáticamente, derecho a hablar porque fracasaron. Entonces los que fracasaron no pueden venir a decir cómo hay que hacer las cosas porque ya fracasaron. Mira, Federico, hago un punto acá, porque en realidad muchos argentinos, bueno, todos los argentinos tuvimos que votar en un balotaje donde no era la primera elección. Se opta en el balotaje, como vos bien sabés. Sí. En cambio, los legisladores se votan en una única oportunidad. Y la elección de los legisladores fue muy importante. Gobernadores
muchos de ellos no tienen balotaje, van en una única oportunidad y esos votos son legítimos. Pero por supuesto. No es un fracaso llegar al poder. No, pero yo no... Lo señalo porque para que no se pierdan el discurso. No, por supuesto. Es decir, ahí uno tendría que decir, bueno, a ver quiénes son los que fracasaron. Claro. Hay que ver si también se puede discutir, en qué sentido, en qué medida, bajo qué atenuantes, pero bueno, los dirigentes, los gobernantes fracasaron. Ahora sí. No, es que respecto de que los legisladores fracasaron, uno podría decir, bueno, no, si yo soy legislador recién ahora, no es que fracasé, pero ¿cuál es la retórica de que fracasaron? Perteneces a un espacio con ideas que ya fracasó. Entonces me parece que el argumento de Milei es que hay una casta que ya fracasó, entonces eso en algún sentido lo delegitima, porque son los defensores de un status quo que es para el no cambio y él representa el cambio. Entonces lo que quiero decir es algo simple. A mí me parece que es muy cuestionable ese modo de entender la realidad, pero si llega a triunfar, entonces el éxito te da la razón. ¿Pero triunfar qué significa? ¿Bajar la inflación? Bajar la inflación, bajar la pobreza, que haya crecimiento. Pero hoy estamos en un escenario que es el inverso, entonces, a lo que sería una lectura de triunfo, porque tuvimos la inflación en 25, tal vez estemos en 20, la pobreza subió, se estima en alrededor del 50% de la población. No se puede ser resultadista tan rápido. Bueno, por supuesto, por eso yo creo, a ver, tomando algunas cosas que decía Raimundi, que yo comparto, cuando él pone el énfasis, pero yo lo que veo es que la gente va a comprar remedios y puede comprar la mitad, que la gente salta los molinetes porque no puede pagar el transporte. Entonces hasta ahora lo que vimos es la cara del sufrimiento. Ahora Milei, ¿qué diría en su retórica? Bueno, pero yo les dije que al principio íbamos a sufrir, pero ese sufrimiento va a tener un sentido. Ahora, claro, uno tiene el legítimo derecho de preguntarse cuándo se van a empezar a ver los resultados. Yo lo que digo es que lo que no se sabe, porque acá tenemos media biblioteca que dice esto no va a andar, esto está mal, esto no va a andar por esto y lo otro, y además el estilo de Milei es muy cuestionable por esto y lo otro. Ahora, esta alianza que intenta el presidente con el PRO que lidera Patricia Bullrich por un lado, que forma parte del gabinete, y Mauricio Macri, se está incluso hablando de un viaje a Roma del expresidente Mauricio Macri para ver qué pasa con la estrategia del gobierno, la integración del gabinete. ¿Va a resultar, qué puede llegar a implicar para el gobierno esto? Porque en el poder nunca mandan tres cabezas. Sí, me parece interesante la pregunta. Yo creo que obviamente uno no puede ir uno solo contra el mundo porque no da. Entonces me parece que como falló la línea de tener la aprobación del Congreso, ahora necesita Milei, desde el punto de vista de un análisis bastante simple de lo que es el poder, necesita afianzar los vínculos de poder, y me parece que el aliado natural en ese sentido es el espacio de Mauricio Macri. En una primera lectura puede mostrar que frente a la debilidad necesita ese refuerzo, ¿no? Claro, ustedes, lo del Congreso, en términos generales, son la casta, pero yo ahora tengo un nuevo aliado, que es el macrismo. Y entonces me hago fuerte desde ahí, que compartimos. Yo creo que la que la expresa mejor es Patricia Bullrich, porque es la que más habla públicamente de eso. Es decir, tenemos algo en común, que vamos por el cambio, que el cambio es indeclinable y es no negociable, que hay que ir siempre para adelante. Y bueno, después tenemos matices que es lo de menos. Lo importante es que vamos juntos por un objetivo común. Claro. ¿Cómo y hacia dónde? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con algunas instancias institucionales como el Congreso? Porque en el tuit que esta noche formula el presidente Javier Milei, dice que va a gobernar y que el Congreso no es necesario para poder llevar adelante algunas políticas de gestión. ¿Cómo ves esto? Y bueno, yo creo que uno puede analizar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si uno lo toma literalmente, lo veo como algo negativo, porque
¿Cómo? Hay un poder del Estado que lo ninguneo, no lo necesito. Ahora también lo tomo desde el punto de vista de, a ver qué quiere decir desde la perspectiva de la gobernabilidad. Que tal vez no es necesario para hacer ciertos cambios que yo quiero hacer, presentar un paquete de leyes que pase por el Congreso, porque puedo hacer los cambios desde otras perspectivas. Ahora, después, eso es indeterminado. Concretamente, cuando uno empieza a ver cuál es la perspectiva, ahí se pregunta si tiene sentido o no. Yo creo que esta mini tensión o mini guerra con los gobernadores va en esa línea. Bueno, yo voy a avanzar en el cambio, avanzando en el ajuste, y el ajuste lo voy a hacer por otro lado. Se pierde muchos recursos, la nación pierde muchos recursos en mandar a la provincia. Y los gobernadores, algunos, los que según mi ley son traidores, no hicieron el ajuste que es necesario. Bueno, que lo hagan. Bueno, entonces eso es ir por otra línea. Esa es otra línea, sí, y vos sabés que el presidente y el ministro de Economía son muy enfáticos con la idea del ajuste y del déficit cero. De hecho, están señalando que el mes de enero cerró con déficit cero, pero ese déficit tiene un costo muy alto también, ¿no? En algunos fondos que tal vez no llegan al área de salud. Se está discutiendo entre los gobernadores el no envío de los fondos del FONIT que sirven para financiar salarios de los docentes, para que se garantice un salario mínimo en todo el país. El tema del transporte no afecta de manera directa a un gobernador con nombre y apellido, afecta a la gente. ¿Qué pasa cuando se toman decisiones que sirven en lo económico y financiero, pero que tienen un impacto importante en la cuestión social para brindar servicios, educación, transporte público, que son esenciales, ¿no? Salud. Bueno, yo creo que este problema para mí estructuralmente es así. Supongamos que los sufrimientos que hoy se le infligen al pueblo son para su bien mañana. Bueno, eso primero es discutible, hay que ver si es así o no. Es decir, el sacrificio de hoy se va a transformar en el beneficio de mañana. Y después la segunda cuestión es si es justo hacer eso. Porque, a ver, pensemos en esto, aunque sea muy trágico, como lo voy a decir, pensemos en los jubilados muy mayores, muy viejitos. Mañana no van a estar, porque, bueno, la vida tiene fecha de caducidad. Entonces uno puede decir, bueno, sí, porque los jubilados son uno de los que más están padeciendo el ajuste. Bueno, y hay muchos que hoy están padeciendo el ajuste y que si esto tuvo un sentido quizás no lo van a ver, por aquello que decía Keynes, que no le gusta a mi ley, que en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. Entonces a mí me parece que son dos cuestiones. La primera cuestión es este ajuste, porque es como hagamos el ajuste y todo lo demás surgirá por añadidura. Por ahí se hace el ajuste y lo demás no surge por añadidura. Primera cuestión. Y segundo es, aunque surja por añadidura, quizás sea demasiado largo y muchos queden en el camino. Sea el caso de los jubilados extremos o porque algunos se caen del sistema. Y el que se cae del sistema después es difícil que vuelva a ingresar. Muy bien. Federico González, analista político, te agradecemos mucho esta conversación, esta posibilidad de discutir ideas y puntos de vista y que te hayas acercado una vez más aquí a estas noticias a las 20:30. Gracias a vos. Bien, pero además hay cuestiones que vamos a seguir contándote y esto tiene que ver nada más ni nada menos que con la posibilidad de que finalmente tengamos una santa argentina. Sabes que por supuesto te estoy hablando de lo que va a pasar el próximo domingo, porque Mamá Tula se va a convertir en la primera santa argentina. Bueno, además de diferentes milagros, la Iglesia Católica la reconoce por haber enseñado ejercicios espirituales a los más humildes en el siglo XVIII. Hoy cuenta con miles de fieles que están pidiendo que interceda por sus familias, pedidos personales, pedidos muy especiales. Y me parece que es momento de que conozcamos la historia de Mamá Tula. Es esta. María Antonia de Paz y Figueroa es el nombre de la mujer que se convertirá en la primera santa argentina. Es más conocida popularmente como Mamá Tula y la Iglesia Católica la reconoce como una hacedora de milagros. Mamá Tula, llamada Antonia,
Fue una mujer santiagueña, nacida en 1730, de una buena familia, pero desde chiquita estaba enamorada de Dios y a los 15 años ya se consagró en una comunidad que se llamaban Las Beatas. Cuando tenía 37 años, el rey de España expulsa a los jesuitas de todo el reino de España, y ella, con dolor, pero en lugar de quejarse y de bajar los brazos, se dedica a continuar esta obra. Cuando ella llega, acá había una capillita colonial, ¿no?, con camposanto, como el cementerio que ahora le decimos, y como tiene un hábito jesuita que le regalaron cuando se fueron los jesuitas, está medio sucia, la tratan de loca, de bruja, la apedrean, y ella se refugia en la capillita acá. La vida de Mamán Tula está directamente vinculada con esta Santa Casa de Ejercicios Espirituales que fundó en el año 1795. En este lugar se atesoran sus principales pertenencias. Tiene la idea de hacer una casa de ejercicios espirituales, la que actualmente está en Independencia y Salta. Primero tiene obstáculos, el virrey, como era anti-jesuita, no le da, hasta que le dan el permiso, y hace esta hermosa casa colonial, que le invito a todos a que la conozcan porque es hermosa, y ahí es donde ella, por lo menos, empieza a hacer ejercicios donde pasaron muchos de los próceres, como Belgrano. Su obra, desconocida por muchos, llegó a su punto más alto a través de los milagros. En 2016 se aprobó un nuevo milagro de Claudio, un laico que estaba casado y tuvo un ACV gravísimo, le dieron 24 horas que se moría, y un compañero de él, el monseñor Giovando, un jesuita, le llevó una estampita, que no la conocían a Mamán Tula, le rezaron, se fue restableciendo y se restableció plenamente sin secuelas, lo cual no tiene explicación médica. La canonización de Mamán Tula se realizará el próximo domingo 11 de febrero en la Basílica de San Pedro en Roma. La ceremonia será dirigida por el Papa Francisco y se espera que asista el presidente Javier Milei. En la Basílica Nuestra Señora de la Piedad de Valvanera, además del sepulcro, se pueden ver vitrales y reliquias de Mamán Tula. Finalmente, su rebeldía fue reconocida y conmueve a miles de fieles. Es una mujer realmente para conocer su historia, su vida, su testimonio, como tantas personas que son generosas, que han entregado su vida y uno las redescubre en un momento de su vida, pero es para conocerla y para seguir su ejemplo. Y para la celebración de la canonización de Mamán Tula viajó al Vaticano el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, acompañado por su esposa, María Belén Ludueña, y además el secretario general de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. Quien también viaja a Roma es el propio Mauricio Macri. Bueno, ahora vamos a escuchar a uno de los artífices de todo esto. Se llama Claudio Perusini y es el protagonista de uno de los últimos milagros de Mamán Tula, quien puede materializar esta cuestión y este relato porque Claudio sufrió un accidente cerebrovascular que lo había dejado en un estado grave, realmente muy delicado. Tuvo este accidente en la provincia de Santa Fe y luego de ese pedido tan especial que le hizo Mamán Tula, pudo recuperarse. Yo tuve un compañero que hoy es obispo. Cuando yo me accidenté, el accidente cerebrovascular, él vino a Santa Fe al otro día. Y entonces él, en ese momento dicen que estuvo rezando 3 horas. Y después fue a hablar con mi mamá y con mi mujer y mis hijos. Y entonces le dice, Claudio no les habló de Mamán Tula. Cuando yo me desperté, me empezaron a hablar, me empecé a interesar. ¿Y qué lo tiró? Lo que hizo esta mujer. Yo no me acuerdo, pero tuve de todo en la cabeza. Y realmente
Y sin embargo, salí adelante. O sea, la ciencia no puede explicar a través de sus métodos tu recuperación. No, para nada. Cuando me despierto, digo, gracias, vamos a luchar un día más. Todos los días es así. Y disfruto. Es fuerte el testimonio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Tiene que ver nada más ni nada menos que con la posibilidad de vivir un día más en la vida. Claudio, de hecho, va a viajar al Vaticano para estar presente en esa celebración el próximo domingo, como alguna vez escribió Gabriel García Márquez, en primera persona, esta oportunidad de vivir para poder contarla. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en este último tramo de estas noticias, que son las noticias a las 20:30. Quédate. Ya nos estamos acercando al final del programa, pero por supuesto que también hoy Nacho va a contarte qué es lo que pasa con el clima. ¿Cómo estás, Nacho? Espero que estés mejor. Queremos saber, otra noche de lluvia, fin de semana largo. ¿Cuáles son los datos que estás manejando? Bueno, me tocó la gripe a mí, Silvina, esta vez. Ay, ¿viste? Y sí, tantos cambios de temperatura, condiciones de mucha humedad en gran parte de Capital Federal y del centro y norte del país. De hecho, a esta hora de la noche se están registrando fuertes lluvias y fuertes tormentas sobre Entre Ríos, el centro y este de Buenos Aires. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora, lluvia moderada que reduce la visibilidad a 6 kilómetros. Todavía con temperaturas bastante altas, entre 26 y 28 grados en toda esta región, pero fíjate que va a seguir lloviendo toda la noche hasta mañana al mediodía, y eso va a dejar importantes acumulados de precipitación. Mira Córdoba en color violeta, Santa Fe, gran parte de Buenos Aires, el litoral, y después a partir de mañana a la tarde o noche esas tormentas se van a desplazar también al norte del litoral. Lamentablemente, la lluvia fuerte también va a afectar la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Ahí veíamos recién en el mapa el sudeste bonaerense pintado de color violeta. Significa que la lluvia va a superar los 70 milímetros durante el día de mañana. Coincide la formación de un sistema de baja presión con el fin de semana largo de carnaval. Hay una buena, siempre hay una de cal y una de arena en todo. El domingo vamos a tener un mejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas y otra vez en gran parte del centro del país el lunes vamos a tener lluvias y tormentas de variada intensidad. Muy bien. Ahí vemos. Yo recién te decía que estaba lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires, 26 grados a esta hora, la humedad 88%, la presión bajísima. Y claro, vamos a seguir con lluvias y con tormentas. Atención, porque en horas de la madrugada las tormentas pueden ser bastante fuertes. Vamos a ver ahí en la placa que sigue que mañana en la mañana vamos a amanecer con lluvias y con tormentas. 24 grados la temperatura mínima mañana bien temprano, viento moderado del norte, la humedad 95%. Y a partir del mediodía los fenómenos van a disminuir la intensidad, por eso la nubecita de la lluvia, porque van a presentarse chaparrones intermitentes con una máxima que puede estar cerca de los 32 grados. Como ven, no hay un cambio en la masa de aire, van a seguir las temperaturas muy elevadas. Y hacia la noche, el cielo mayormente nublado, con una baja probabilidad de alguna llovizna y una temperatura a las 9 de la noche de 26 grados con la humedad cercana al 90%. Y el día domingo, Sil, viene con un mejoramiento temporario por lo pronto en la mañana y en la tarde con mezcla de sol y de nubes, 23 la mínima, viento moderado del este, mucha humedad y una máxima de 30 grados. Hacia la noche otra vez el tiempo va a desmejorar y se esperan lluvias fuertes para la mañana del próximo lunes. Bueno, Nacho, nosotros te agradecemos toda esta data que nos dejaste acá. Por supuesto, deseamos que estés muy bien, que te recuperes pronto y ya estaremos de vuelta aquí en el piso del canal. Un beso muy grande. Gracias, buen fin de.
Bueno, y a vos te decimos que hasta aquí te hemos contado toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo, y que el próximo lunes y martes, día de feriados de carnaval, vamos a estar aquí en vivo para seguir informándote, como siempre, con estas que son las noticias a las 20:30. Que lo pases muy bien y buen descanso. Chau, hasta el lunes.